Estamos con Paloma Ellis, es nuestra colaboradora de cada viernes en el blog de Dame un Minuto de Refugio y la hemos invitado a que nos cuente su experiencia. Cada semana nos cuenta todo lo que está viendo a través de la ONG Prolepsis, con la que colabora y con la que ayudan a las personas refugiadas que llegan a Grecia. Entonces, pues nos gustaría que Paloma nos contara en persona cómo es trabajar con Prolepsis, cómo trabajáis allí con las personas que llegan hasta Grecia, que buscan un refugio, cómo les ayudáis, qué es lo que hace Prolepsis en Grecia. Pues Prolepsis es una organización que se enfoca en salud pública generalmente en Grecia, y con la crisis que hemos tenido en Europa estos últimos años ha ido enfocando sus recursos y sus habilidades en también ayudar a los nuevos ciudadanos de Europa, digamos. Entonces, que en Grecia ahora son casi más de 60.000 personas que ahora necesitan integración también a la comunidad griega y también los recursos necesarios para poder seguir adelante con sus vidas. Entonces han prohibido inmunizaciones a niños, por ejemplo, y también varios proyectos que son financiados en parte por la Comisión Europea. Uno de los proyectos que han asumido ahora es un proyecto de integración de migrantes y de refugiados en la salud comunitaria, entonces en los servicios sanitarios que hay en las comunidades en las que han llegado, y cómo adaptar esos servicios para llegar a las necesidades específicas de los refugiados que han llegado a Grecia. ¿Y por qué decidiste irte con esta ONG a Grecia y concretamente a Grecia? A Grecia, pues me gradué en mayo, sí, con un máster en salud pública, y sabía que iba a volver a Europa, más que otra cosa para reunirme con mi familia, pero también porque sabía que igual habría necesidad para personas que tengan conocimiento de salud con la crisis que ha estado ocurriendo. Entonces, con un poco de investigación y a través de una amiga que está trabajando en los campos, me puse en contacto con la organización con la que estoy ahora. ¿Y los voluntarios y voluntarias que vais allí con esta ONG, o los que vayan con otras ONGs también o con otros activistas, cómo vivís allí? ¿Vivís en el mismo sitio, convivís con las personas refugiadas, o cómo es estar allí con ellos? No, vivimos por separado, por nuestra cuenta, o sea que no vivimos todos en un mismo sitio. Yo, por ejemplo, alquilé mi propio apartamento, pero lo interesante es que, porque trabajamos mayormente en Atenas, donde no hay campos, digamos, bueno, sí hay un campo en el Estadio Olímpico, pero lo que es muy interesante son que hay muchas casas abandonadas y eso en Grecia, donde se han alojado y donde han tomado refugio a los refugiados que han tenido los recursos financieros para poder llegar a Atenas, que ya de por sí es una barrera bastante grande, que muchos no tienen la capacidad de hacerlo. Es difícil. Pero una vez que sí han llegado a las ciudades, se alojan mayormente en refugios que son autogestionados, que son edificios que han sido abandonados, que hay muchos por la crisis que ha estado sufriendo Grecia económica, y entonces no vivimos, digamos, en los campos con ellos, pero sí compartimos espacios, porque son personas que viven en las mismas calles que nosotros, que compran sus necesidades en los mismos supermercados y eso. Y que me parece una dinámica bastante interesante, porque en los campos, digamos, se nota más una división, son ellos y somos nosotros. Y entonces, en Atenas, esa división no es tan clara. Y eso me pareció bastante interesante. Claro, no notáis tanta diferencia, digamos, porque en el día a día son ciudadanos y ciudadanas normales. Sí, claro, pero a la misma vez eso nos da cierta capacidad de ignorar que aún tienen situaciones y necesidades que no son las de la población en general. Entonces, son esas barreras que estamos intentando mejorar con la ONG.
Tú ya fuiste con prolepsis anteriormente y ahora has vuelto, o sea, es la segunda vez que vuelves. Sí. ¿Has notado alguna diferencia, que ha cambiado algo en las dinámicas o ha cambiado algo en la ciudadanía grecia en este tiempo, en esta segunda vez que has ido? Sí. Bueno, una de las cosas que ha cambiado mayormente es que, por ejemplo, como estuve yo durante el verano, los niños no asistían al colegio porque no estaba en sesión, pero uno de los grandes problemas que han ocurrido empezando desde el otoño es la integración de niños refugiados a los colegios griegos, y se ha notado que ha habido mucha resistencia por parte de la ciudadanía griega a que se integren los niños refugiados en el colegio. Una de las pegas que ponen es que no sabemos si los niños están vacunados y eso, que van a retrasar a los niños que ya están en el colegio, y se nota por parte, igual si tiene cierta lógica estos argumentos, pero por parte de los refugiados con los que he hablado yo, se nota que es más manera de disimular el racismo y la xenofobia que existe, por ejemplo, y eso ha sido uno de los temas más grandes que he notado. También se nota que, por ejemplo, ahora con esta época llega el frío y llegan los temas de cómo podemos proveer calefacción y electricidad a estas poblaciones. Y tú has estado en edificios autogestionados. Sí. Alguno de los posts que hemos publicado tuyos cuenta cómo se autogestionan, cómo se conviven ellos. ¿Y has estado también en algún campo para las personas refugiadas? No, en los campos en sí no he estado. Entonces, en ese tema tampoco tengo mucha experiencia, nada más que sí tengo algunas personas con las que trabajo que sí han ido, pero en eso no nos enfocamos en particular. Pero sí sé que hay bastantes ONGs que también mencioné en el blog. Una amiga holandesa mía que sí trabaja, y sí sé que hay bastantes ONGs que trabajan específicamente en primeros auxilios a personas recién llegadas. Otro de los temas que hemos tratado es la diferencia de trato que hay según la procedencia de las personas que llegan. Sí. Según si huyen por un motivo u otro, o si son de un país u otro de origen, se les trata, una vez que llegan a las ciudades de acogida, se les trata de forma diferente. ¿Has notado tú eso allí? Sí, he notado más que otra cosa, porque la política internacional de hoy en día está enfocada en ayudar a personas de procedencia siria, ¿no? Porque bueno, son el mayor número que están llegando en un tiempo bastante corto, y se nota que hay resentimientos entre las poblaciones de refugiados, por ejemplo, personas que llegan de Afganistán o de Pakistán o de varios países africanos. En Grecia no tanto, nada más porque la ruta que hacen de África a Europa no es tanto que del Oriente Medio, como llaman. Entonces, personas que han estado huyendo de conflictos en su país desde hace mucho tiempo, por ejemplo en Afganistán o en Pakistán, se sienten que menos valorados por la política de hoy en día. Se nota que, por ejemplo, hay muchos ONGs que se enfocan particularmente en ayudar a personas sirias, que no es malo porque necesitan ayuda, pero sí se nota que el resentimiento entre las poblaciones de refugiados sí existe, hasta que yo no lo he visto, pero me han contado que en ciertos campos no pueden convivir personas de diferentes procedencias étnicas. Y sí es una pena, pero también se nota que en los refugios en los que he estado se pueden superar esas diferencias para poder mover adelante todos como una comunidad entera. Desde Dame un Minuto de siempre nos interesa mucho cómo las mujeres
viven todas estas situaciones, porque desde sus países de origen y toda la transición que tienen hasta llegar al país de acogida, sufren constantes violaciones, sí. Algunas se ven obligadas a casarse con alguien, sí. Para sentirse en cierto modo protegidas. Sí. Allí en Grecia, cuando tú has estado con ellos o en los edificios autogestionados, ¿hay algún mecanismo, hay algún método para que estas mujeres se sientan más protegidas? En general, lo que he visto yo, hay grupos así feministas o coaliciones de mujeres que sí han ido a proveer derechos, y normalmente en panfletos en diferentes idiomas, para que por lo menos las mujeres sepan sus derechos al llegar a Grecia. Sé que hubo un congreso en el que varias ONGs asistieron para poder establecer un protocolo para mujeres que han sido violadas. Y me parece una iniciativa muy buena, pero me parece que estamos dando pasos demasiado grandes hacia adelante, porque sí podemos decir, si una mujer viene y confiesa que ha sido violada o ha sido acosada sexualmente a un médico, pues que tiene. Entonces, ¿cuál es el protocolo para seguir hacia adelante? Que tiene que ver a un psicólogo, que tiene que proceder igual a un ginecólogo para que le inspeccione. Claro, porque es un proceso muy difícil. Primero esa mujer tiene que asumir, tiene que contar exteriormente. Y no creo que donde falta es, primero hay que crear un espacio en el que la mujer se sienta suficientemente segura para poder contar. Y creo que, por ejemplo, la mayoría de los programas que están siendo establecidos ahora toman eso como si fuese hecho. Y eso no es así. Especialmente, por ejemplo, si una persona es violada que vive en un campo y vive con la persona. Entonces, por razones de seguridad, por razones de vergüenza o igual razones religiosas, no puede tomar ese primer paso. Y entonces creo que falta mucho por poder crear un espacio en el que la mujer se siente suficientemente segura para poder hablar acerca de lo que le ha pasado. También siento que por ejemplo, hay falta de cosas como anticonceptivos, y eso. Entonces, lo básico con respecto a proveer lo suficiente para la salud de la mujer no existe actualmente, o existe muy poco. Entonces creo que lo necesario es primero acudir a las necesidades básicas de la mujer en el campo. Y cuando se trata de prioridades, entiendo que igual no parezca lo más importante. Por ejemplo, porque cuando la gente necesita antibióticos, necesitan calefacción, necesitan comida, cosas así, eso parece tomar prioridad primero. Y siempre es difícil intentar decidir cuál es la prioridad más importante. Sí. ¿Y hay también un tratamiento diferente según el género? Depende. Al igual que decíamos que la procedencia también puede ser un signo de tratarles o de tener unas prioridades según el país de origen, en cuanto al género también sucede. Creo que eso, tal como lo he visto yo, depende más a nivel personal. Porque, y esto yo tuve una conversación con un amigo mío en plan de si existe el feminismo, digamos, entre las poblaciones refugiadas, y creo que es algo importante reconocer que muchas de las personas refugiadas son personas que tienen un gran nivel de educación, o sea que porque, en fin, la gente más pobre no ha podido salir de Siria, ¿no? Porque para poder emprender este camino ya necesitan unos recursos anteriores. Y entonces la mayoría de las personas que están ahora en los campos refugiados son personas que tienen cierto nivel de educación, muchos son universitarios, y tal como lo he notado yo, hay muchas personas que sí tienen conciencia de las necesidades de la mujer. Entonces,
hay variación entre personas, hombres y mujeres, tal que entienden la necesidad de atender a las necesidades de las mujeres, y también personas que no, pero eso también se encuentra también en la población general, ¿sí? Como aquí en España hay personas que ven el feminismo y los derechos de la mujer como prioridad importante y muchos que no. Entonces he visto también yo igual mujeres que han huido pero que también son personas educadas, que también sienten que se hubiesen ido porque también sienten que en sus países de origen no han sido respetadas como mujer. Entonces creo que sí hay cierta conciencia entre las poblaciones con las que he hablado yo acerca de los derechos de la mujer, igual que hay personas que no. Entonces siempre puede haber más, ¿no? Pero tampoco es un tema que es completamente ignorado. Claro. Bueno, al menos hay una pequeña semillita que se siembra. ¿Y tú que convives tanto con las personas que acaban de llegar como con la ciudadanía griega, ¿cómo crees, desde tu perspectiva, cómo responde la ciudadanía ante esta situación? Creo que he visto muchos puntos de vista. Creo que el contexto es importante también porque, como muchos sabemos, que Grecia desde el 2009, 2010, como muchos países europeos, España incluido, ha sufrido una crisis económica bastante importante. Entonces, Grecia ya de por sí le cuesta poder proveer lo necesario a sus propios ciudadanos. Entonces, especialmente con la gente joven, hay que no encuentra trabajo, no tiene dinero para ir al médico y eso. Últimamente hay mucho resentimiento al que tiene que compartir lo poco que hay con más personas. Sí. Se entiende por completo, y creo que en parte la política europea que ha habido por parte de la Unión Europea de cerrar las fronteras con Macedonia y exigir que las personas que llegan a Grecia pidan asilo en Grecia, que no puedan pedirlo en otros países, ha empeorado ese sentido de impotencia. Pero a la misma vez creo que en Grecia en particular, porque fue hace poco, ya aún con las generaciones mayores que existen ahí, que fueron refugiados en Turquía, sí, también hace poco. Entonces creo que hay mucha gente que está sensibilizada a saber que nosotros fuimos refugiados también hace poco. Entonces también he visto que, por ejemplo, en la ONG con la que trabajo yo soy una de dos personas extranjeras, la mayoría son personas griegas, y también en los refugios en los que he estado he visto muchas personas griegas, así, profesores griegos y maestros griegos y enfermeros griegos y eso. Entonces sí hay personas que entienden que los refugiados son personas muy necesitadas, que no están aquí porque han querido, ¿no? Y entonces intentar hacer lo que se puede con una situación ya que es difícil, pero sí que hay bastante resentimiento, y también mucho resentimiento en el que sienten que muchos países europeos, especialmente los que han establecido cuotas de refugiados que van a alojar, que no han cumplido con esas cuotas, que están poniendo un peso ya sobrecargado en Grecia. Entonces creo que más que otra cosa, igual eso debería ser como una llamada a acción de parte de otros países europeos que tienen la capacidad de alojar y ayudar a más refugiados de lo que han hecho en estos últimos años, en este año pasado, para hacerlo, porque la verdad es que la situación en Grecia no está bien y hacen lo que pueden, pero como comunidad europea podemos hacer más. Creo que, y desafortunadamente, ya sabes, el miedo al terror existe aquí en Europa, y creo que también desafortunadamente es una pena y una tragedia lo que ocurrió en Berlín hace poco, que
eso no creo que ayuda a motivar a las personas a entrar en un sentido de solidaridad. Claro. Pero, en fin, creo que es igual de importante, si no más importante, entrar en ese sentido de solidaridad enfrente al terror y enfrente al miedo al terror, porque, en fin, el terrorismo lo que intenta hacer es destruir ese sentido de solidaridad. Ahí es donde ganan. Entonces creo que es más aún importante, como ciudadanos no solo europeos pero también internacionales, seguir con nuestros esfuerzos de integrar a refugiados. ¿Cómo podemos ayudar cuando nosotros publicamos en el blog y en las redes sociales? Nos dirigimos a cada seguidor y seguidora, digamos, como con una pequeña llamada de acción para que a través de los vídeos del concurso pongamos nuestro granito de arena para ir superando estos problemas e intentar ayudar a todas estas personas. ¿Cómo crees que cada uno de nosotros podemos ayudar a que la situación mejore? Pues por una parte sé que existen en varios países, en España, en Grecia, organizaciones ya más pequeñas que aceptan donativos. Y especialmente creo que llega el invierno y si hay mantas, si hay jerseys, si hay medicinas, lo que haya y que se pueda contribuir, sé que muchas organizaciones lo piden. Pero más que eso creo que es súper importante educarse a nivel personal sobre las personas que llegan, sobre los países de los que llegan, sobre lo que ha motivado y lo que ha creado el conflicto, para ayudar a mejorar el miedo que tenemos hacia lo extranjero. Y entonces, y más que otra cosa, por ejemplo, si te encuentras con una persona que es refugiada o que es migrante, escucharles y creerles cuando te cuentan lo que está ocurriendo en sus países, y de ahí preguntarles en qué pueden ayudar, porque, en fin, los que mejor nos pueden contar qué necesitan son ellos. Entonces creo que es lo más importante que podemos hacer. ¿Y algún consejo destinado a Dame un minuto de refugio para todos los que estén preparando y ya tengan una pequeña idea sobre los vídeos que van a hacer? ¿Alguna sugerencia? Pues que no tengáis miedo y que entreguéis todo lo que podéis, porque cualquier poquito de información, cualquier poco de visibilidad que tengan las crisis así es importante. Pues que tampoco hay que producir así una película así de Oscar o de Goya o algo así, pero que haced lo que podáis y que no os limitáis nada más a crear estos vídeos, ya que estáis participando, tenéis ideas, no se tiene que limitar aquí a links con vuestras familias, con vuestros amigos, a blogs como Dame un minuto de refugio. Entonces, si tenéis ideas, decidlas. Muchas gracias. ¿Dónde podemos encontrar a Prolepsis para todo el que quiera ampliar información y quiera saber qué es lo que hacéis, cómo lo hacéis y cómo os pueden ayudar? Pues Prolepsis tiene una página web, no me acuerdo exactamente, pero me parece que es prolepsis.org, o si no, se puede buscar en Google Prolepsis Institute of Prevention, que es Instituto de Prevención, porque Prolepsis significa prevención, y es lo primero que sale. Muy bien, muchas gracias. Y a nosotros nos podéis encontrar en el blog, en Facebook y en Twitter, y nos podéis seguir y empezar a mandar vuestros vídeos.